Como ven en la imagen del lado derecho, esta es una médula ósea con una celularidad normal. Ahí podemos observar 5 espacios intertrabeculares. Y bueno, ¿no? Aparte de las células, también podemos encontrar esos espacios en blanco que son tejido graso. Ya, entonces, respecto al aspecto macroscópico, en la médula ósea vamos a tener una médula ósea roja y una médula ósea amarilla. La médula ósea roja es justamente la encargada de la hematopoiesis y en el recién nacido casi toda la cavidad medular va a ser constituida por esta médula ósea roja, mientras que respecto a la médula ósea amarilla va a estar constituida por los depósitos de grasa y es la que va a predominar en los adultos. Ya, entonces, esta es en un gráfico donde podemos observar que en un recién nacido casi toda la médula ósea va a ser roja y más o menos alrededor de los 5 a 6 años va a empezar la transformación de la médula ósea roja en amarilla. Por lo que podríamos decir, ¿no? De que en un paciente recién nacido con 1 año, 2 años de vida, el 100% va a estar ocupada probablemente por médula ósea roja, es decir, va a tener una celularidad del 100%. Mientras que conforme vamos a ir creciendo, esta celularidad va a ir disminuyendo. Así, por ejemplo, a los 50 años de vida, probablemente ya voy a tener una celularidad normal de un 50 a 55% en la médula ósea. Entonces, ¿cuáles son los métodos para poder realizar el estudio de la médula ósea? Pues van a ser a través del aspirado de médula ósea y de la biopsia medular. ¿En qué casos va a estar indicado realizar estos procedimientos? Por ejemplo, cuando necesitamos conocer la morfología de las células en la médula ósea, también cuando necesitamos tomar muestra de médula ósea para exámenes especiales como son el de inmunofenotipo, de citogenético, de pruebas moleculares, también para evaluar enfermedades hematológicas como las leucemias o también metástasis de otras neoplasias. Estas serían entonces las indicaciones. En el caso de la leucemia aguda, la indicación para realizar es un aspirado de médula ósea, pero a veces hay casos en que no se pueda extraer muestra, lo que llamamos una punción seca o blanca, y en esos casos tendríamos que realizar una biopsia medular. En el caso de la aplasia medular, la indicación del procedimiento es realizar una biopsia de médula ósea. En el caso de los síndromes mielodisplásicos, está indicado realizar un aspirado de médula ósea, ya que ahí vamos a poder observar la morfología de las células hematopoyéticas. En el caso de las gamapatías monoclonales, como es el mieloma múltiple, pues está indicado el aspirado medular. Y en el caso nuevamente de que no se pueda obtener muestra o que de repente la muestra sea muy hipercoagulable, como a veces pasa en los mielomas múltiples, la indicación sería en esos casos realizar una biopsia de médula ósea. En lo que son el estudio de un paciente con una anemia macrocítica, lo que realizaríamos es un aspirado medular para ver también, bueno, la morfología de las células hematopoyéticas. Y en el caso de las citopenias, como una trombocitopenia o leucopenia en estudio, también hay la indicación sería realizar un aspirado medular y nuevamente si no se puede obtener muestra, ahí recién realizaríamos una biopsia de médula ósea. En el caso específico de los linfomas, más que nada, la indicación del estudio medular es ver la estadificación del linfoma, así que ahí la indicación es realizar una biopsia de médula ósea. Y cuando buscamos descartar una metástasis de una neoplasia de otro órgano, tendríamos que realizar también una biopsia medular para ver si hay infiltración de esa neoplasia. Y en el caso, bueno, ¿no? De lo que son el estudio de la fiebre de origen desconocido, también ahí tendríamos que realizar un aspirado de médula ósea para ver tanto las células de la médula como poder obtener muestras, como por ejemplo para un mielocultivo. Van a existir algunas contraindicaciones, las cuales van a depender de cada paciente, como por ejemplo del riesgo que tengan de ser sometidos a una sedación o de repente antecedentes de reacciones alérgicas con algunos anestésicos locales que solemos utilizar para poder hacer estos procedimientos. Estos son los materiales que utilizamos para el estudio medular, tanto del aspirado de médula ósea como de la biopsia medular.
Bueno, utilizamos esto, que son las agujas de Hanshidi, que van a tener un trocar, una guía y un atrapador. Además, también vamos a utilizar guantes quirúrgicos, una lámina portaobjetos para poder hacer el extendido de la muestra del aspirado medular, las jeringas también de 20 mililitros y de 10 mililitros, lidocaína al 2% sin epinefrina que utilizamos como anestésico local en la zona que vamos a punzar. Y bueno, para hacer la desinfección previa de la piel, solemos utilizar alcohol o alcohol yodado. Estas son las zonas de punción donde podemos realizar un aspirado de médula ósea, que pueden ser en la cresta ilíaca o a nivel del esternón. Y bueno, en algunos casos específicos también está descrito, ¿no? Que se podría hacer en estos lugares, como es fémur, húmero, costilla, pero los dos primeros que le menciono, que es la cresta ilíaca y el esternón, son los que más utilizamos, también por la accesibilidad, ¿no? Para poder obtener la muestra. Y en el caso de la biopsia de médula ósea, bueno, se prefiere la cresta ilíaca, ya que hay que recordar que para una adecuada muestra de biopsia de médula ósea requerimos al menos 2 centímetros de longitud de hueso. Bueno, respecto a la sedación, como les mencionaba, realizamos con anestesia local, solamente se coloca en la zona punzar, pero en el caso de pacientes pediátricos o tal vez que sufran ansiedad o de repente pacientes con síndrome de Down, pues probablemente estos pacientes no van a tolerar realizar el procedimiento solamente con anestesia local, entonces ellos tendrían que ingresar a una sala de cirugía de día para que puedan realizarse el procedimiento bajo anestesia general, que suele ser una anestesia inhalatoria o, bueno, endovenosa. Entonces, el procedimiento, siempre recordemos que para cualquier tipo de procedimiento en medicina tenemos primero que obtener el consentimiento informado, firmado por nuestro paciente o el familiar responsable. Luego tenemos que tener una adecuada identificación de nuestro paciente para también poder identificar qué es lo que se le va a realizar, si tal vez solo el aspirado de médula ósea o solo la biopsia medular o tal vez los dos procedimientos. Y bueno, luego de hacer esa identificación, procedemos a hacer la esterilización de la zona de punción de la piel, probablemente con alcohol, y ya colocando nosotros los guantes quirúrgicos, se colocan los campos estériles y luego procedemos a cargar la anestesia local, como le digo, utilizamos lidocaína sin epinefrina, e infiltramos la piel, luego tejido blando y el periósteo. Recuerden que en el huesito lo que va a causar dolor pues va a ser el periósteo. Aquí por ejemplo en estas imágenes pueden ver que podemos realizar procedimiento en un paciente en decúbito prono o decúbito lateral, cuando vamos a utilizar como sitio de punción la espina ilíaca postero superior. Y bueno, en el caso de que se utilice el sitio de punción el esternón, pondríamos a nuestro paciente en decúbito supino. Entonces, respecto a la aspirado de médula ósea, ya hemos colocado la lidocaína en la zona punzar y luego ya procedemos a introducir la aguja de aspirado de médula ósea. La aguja se ingresa en forma perpendicular al hueso, en este caso a la prominencia del hueso ilíaco, y luego de ahí se tiene que fijar. Primero recuerden que vamos a atravesar la piel y el tejido celular subcutáneo y luego llegamos a la prominencia del hueso, que ahí está la espina ilíaca, y ingresamos así un ángulo de 90 grados. Y luego ya después de que hemos fijado la aguja, se procede a ingresar un poco más con un movimiento circular de la muñeca y se siente que la aguja se fija al huesito. Entonces en ese momento se retira la guía de la aguja y se coloca una jeringa. Solemos utilizar una jeringa de 20 ml para poder hacer más presión negativa y se, em, se extrae en ese momento aproximadamente 1 a 2 mililitros de médula ósea para poder realizar el extendido, el mielograma. Y luego podemos sacar más muestra ya para las pruebas especiales, como es la muestra para inmunofenotipo, la muestra para citogenética o también para panel molecular.
y esta sangre medular que estamos obteniendo se colocan en tubos con EDTA, en tubos con anticoagulante, para que luego puedan ser trasladados al laboratorio. Y luego ya, bueno, procedemos a retirar la aguja y si solamente haríamos aspirado de médula ósea, procederíamos a hacer compresión con una gasa seca. Pero si tal vez es necesario también hacer una biopsia de médula ósea o no hemos logrado obtener muestra de sangre medular, pues procederemos en ese momento a hacer una biopsia de médula ósea. Bueno, básicamente tenemos nuevamente, ¿no? La piel, la zona de la piel que está desinfectada con alcohol. Estamos colocados con los guantes, hemos ya infiltrado la zona a punzar y colocamos la aguja de biopsia medular, que es un poco más gruesa que la de aspirado de médula ósea. Igual, nuevamente, la aguja se ingresa en un ángulo de 90 grados a la prominencia del hueso ilíaco y empezamos a ingresar la aguja con movimientos circulares de la muñeca hasta poder sentir, ¿no?, que hemos perforado el periósteo. Luego, como ven en la imagen de la derecha, se retira el estilete, que es la guía, ¿no?, que tiene la aguja. Y luego vamos a colocar otro estilete que nos va a ayudar a medir la profundidad a la que estamos ingresando. Entonces, en la segunda imagen ya está ahí la guía del estilete para poder medir la longitud. Y el objetivo es de que podamos ingresar 2 centímetros, que es una muestra adecuada para que pueda ser luego evaluado en histopatología. Entonces, después de que ya hemos podido fijar la muestra, empezamos a hacer unos movimientos de la aguja, se realizan movimientos en forma circular. Aproximadamente se gira hacia el lado derecho varias veces, por ejemplo, unas 10 veces, y luego hacia el lado izquierdo nuevamente, también unas 10 veces, logrando poder cortar, extraer el hueso, ¿no?, que está ahí en el hueso ilíaco. Y luego de allí ya, inclusive hay algunas agujas que tienen atrapador, bueno, ¿no? En el caso de que no, si tenemos que hacer todos estos movimientos con la agujita. Y luego ya procedemos a hacer la extracción del hueso. Como ven en la imagen de la derecha, esa es la muestra de la biopsia de médula ósea. Y lo primero que se hace es que se coloca sobre una lámina portaobjeto para poder hacer una impronta de ese huesito. Y luego de ahí ya se coloca en un frasquito con formol para que pueda ser llevado a anatomía patológica. Entonces, bueno, después de que ya hemos podido obtener las muestras, procedemos a realizar la compresión para obtener una adecuada hemostasia con una gasa seca. Se limpia el resto de la zona y luego de allí se coloca un esparadrapo encima de la gasa y se le explica al paciente que no debe de retirar la gasa hasta el día siguiente, especialmente después de 24 horas, y monitorizar, ¿no?, si hay algún signo de repente de sangrado o de aumento de volumen o alguna secreción que manche la gasa por el riesgo, ¿no?, de que pueda tener alguna hemorragia retardada o algún proceso infeccioso. Entonces, estos exámenes de estudio de médula ósea justamente nos va a ayudar a poder evaluar la eritropoyesis, el caso, ¿no?, del estudio de la serie roja. Recordemos que en la médula se vamos a poder observar desde un proeritroblasto, eritroblastos basofílicos, policromatófilos, ortocromatofílicos o inclusive también hasta inclusive glóbulos rojos. Entonces esto es lo que nos va a poder ayudar a ver un aspirado de médula ósea, ya sea la morfología, si de repente está alterada, tal vez puede tener presencia de serie roja que sea binucleada, que nos hablaría, ¿no?, sobre una mielodisplasia. Respecto a lo que es el estudio de la granulocitopoiesis, también vamos a poder identificar desde la presencia de mieloblastos, promielocitos, mielocitos, metamielocitos y también segmentados. Y bueno, acá sí con más alteraciones, ¿no? De repente si predomina, hay un infiltrado de mieloblastos, para antes tenemos frente a un paciente con una leucemia aguda, pero si tal vez tiene aumento de las formas inmaduras, como por ejemplo promielocitos, mielocitos, metamielocitos o bastones, pero tiene menos del 10% de mieloblastos, probablemente estemos frente a un paciente con una leucemia mieloide crónica.
Y también nos va a ayudar a evaluar la megacariopoiesis con la presencia, identificando, ¿no? La presencia de los megacariocitos. En algunos casos también podríamos ver un megacardioblasto. Y en estos megacariocitos, recordemos, ¿no? Que nos relacionamos con estas enfermedades, como por ejemplo en el caso de las trombocitopenias inmunes del PTI. Probablemente ahí sí va a haber un aumento de megacariocitos en la médula ósea. Y en el caso tal vez de pacientes, ¿no? Que tengan alguna mielodisplasia, podemos encontrar también megacariocitos enanos o que de repente sean con poca cantidad de plaquetas alrededor, ¿no? Con poca producción de plaquetas. Respecto a las complicaciones, son raras las complicaciones, pero como con cualquier procedimiento, siempre hay la posibilidad de que pueda haber, por ejemplo, hemorragias, hematomas en la zona de la punción, o en algunos casos también se han reportado hasta hematomas retroperitoneales. También puede haber riesgo de infecciones cuando no se ha realizado, ¿no? Tal vez una adecuada desinfección antes del procedimiento. Y en el caso de pacientes con osteoporosis, también puede haber el riesgo de que pueda entrar una fractura, ¿no? De hueso después del procedimiento. Entonces, eso también se le explica al paciente, ¿no? Las posibles complicaciones, pero sobre todo también el objetivo de por qué realizarla, ¿no? Prácticamente el estudio de médula ósea en enfermedades hematológicas malignas es indispensable, ¿no? Para poder confirmar el diagnóstico adecuado del paciente y poder realizar un adecuado manejo y tratamiento. Entonces, bueno, aquí les traía un video, pero déjame compartir. Ya. Ok, ¿pueden visualizar mi pantalla? Sí, doctora. Ya, entonces, bueno, este es un pequeño video acerca de los procedimientos, tanto la espiral de médula ósea como biopsia de médula ósea. Bueno, aquí tenemos nuestro equipo, los guantes quirúrgicos, los tubos, las agujas, las gasas, las jeringas, el formol. Bueno, primero en este caso ubicamos al paciente, pues es un paciente que le están ubicando para poder realizar el procedimiento en la espina ilíaca postero superior. Se palpa, en este caso, la prominencia de la cresta ilíaca. Se colocan los guantes y procedemos a hacer la desinfección de la zona punzar. Y se coloca ahí en los campos estériles. Y va a empezar a cargar la anestésico local, la lidocaína sin epinefrina. Se infiltra la piel hasta llegar a periósteo. Y ahí ya tiene la aguja de aspirado de médula ósea y ingresa así en forma perpendicular al hueso, siempre es en ángulo de 90 grados, y con el movimiento circular ahí de la muñeca se empieza a ingresar hasta que se sienta que se fija la aguja en el hueso. Entonces, ahí como ven, él mueve la agujita y está fija la aguja, no tiembla, no se cae la aguja. Saca la guía y va a empezar a colocar la jeringa de 20 ml y aspiramos y se ha obtenido el primer mililitro de médula ósea para poder hacer el extendido del mielograma. Y bueno, ahí nos hace el extendido. Y luego nuevamente está colocando la jeringa para poder extraer la muestra para las pruebas especiales, ¿no? Que puede ser la citometría de flujo, la citogenética o estudio de panel molecular.
Y los tubos donde se coloca son tubos con anticoagulante, ¿no? Nuevamente con EDTA. Y bueno, ahora en cambio ya acabó, va a proceder a hacer la biopsia de médula ósea. Como ven ahí en la imagen, la aguja es un poco más grande, porque recuerden que se va a extraer, ¿no? Pues, un pedazo de hueso. Nuevamente ingresa, así en forma perpendicular al huesito, y se empieza a hacer los movimientos de la aguja. Los movimientos a la derecha, movimientos a la izquierda. Y bueno, y de ahí está extrayendo el huesito que se ha obtenido. Y ahí está, ¿no? Ya en el frasquito de formol. Y luego, bueno, acá utilizamos una gasita con esparadrapo para hacer la compresión de esa zona. Tenemos la muestra de la biopsia que se ha obtenido. Como les decía, se sugiere, ¿no? Al menos 2 centímetros de longitud del hueso. Y ahí están los tubitos para que puedan ser rotulados, ¿no? Con el nombre del paciente. Y ya todo rotulado es lo que se envía al laboratorio las muestras. Bueno, esto era lo que les traía acerca del aspirado de médula ósea y biopsia medular. De repente tendrán alguna pregunta o consulta que tengan. Ahora, haciendo consulta, en caso de que el aspirante